Esta semana el tema que vamos a ver es pedagogía. Dentro de pedagogía vamos a ver la definición, el objeto de estudio, el saber pedagógico, qué es la educación, los tipos de educación y la relación de educación física y pedagogía. Bueno, al principio, ¿cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? El hecho educativo. O sea que su importancia va a ser el educar, el transmitir saberes. Hay una primera definición de Daniel Prieto Castillo que te define la pedagogía dice que es un intento de comprender y darle sentido en cualquier circunstancia de la vida que se produzca, ¿sí? Es comprender un tema, es transmitir un saber, es entender la forma de enseñar, de transmitirlo, de hablarlo y que la otra persona le llegue. Luego vamos a tener aportes de Silvia Birz, hablando de que la pedagogía es el campo del saber que estudia fenómenos educativos, ¿sí? Entonces un gran campo, por supuesto, del saber que se va a dedicar a estudiarlos, a estos fenómenos educativos. Es un paso, dice, del hecho educativo al de reflexionar, al de saber, donde nos va a proporcionar instancias de reflexión, de producción, de distribución y apropiación del saber. Acuérdense que para que uno entienda el concepto y los conocimientos necesita esta instancia, reflexionar el contenido, producir, distribuir para poder apropiarse de un saber. La pedagogía siempre se va a estar indagando de por qué y para qué educamos, del cómo, de cuál es el mejor camino, de cómo transmitir ese tipo de saber. Por supuesto que como estamos hablando de hecho educativo, se necesita saber la definición de educación. Silvina Birz va a hablar de la definición de educación, va a decir que es un conjunto de fenómenos donde una sociedad va a producir y distribuir estos saberes, apropiándose de lo mismo y permitiendo una producción y reproducción social de la misma, ¿sí? Esto se habla para una reproducción de la sociedad y la educación. Nunca va a ser la misma en todo lugar del mundo, sino que siempre va a estar caracterizado por una práctica social, característica individual de cada sociedad. Después van a ver ustedes el cuadernillo donde da muchas características de educación, te va a decir que es una práctica social, por supuesto, donde la reproducción es la cultura, los estados culturales de cada lugar, que se va a dar en un momento determinado, se va a ir modificando con el tiempo, va a ser un proceso de reproducción e innovación cultural permanente, no solamente en lo individual, sino en lo social. Dice que se encarga la educación primitivamente de la transmisión de saberes, si va a querer transmitir. Va a estar institucionalizada porque va a tener pautas, va a tener reglas, normas y modelos de conducta elaborados. Es una práctica histórica porque va a variar con el tiempo, es una práctica social porque se da entre las personas, es una acción, por supuesto, que va a tener una dirección y le va a dar un significado tanto histórico, universal, cultural, ¿sí? Todo le va a dar esta dirección. Y no solamente se va a limitar a la parte de la escolarización de las escuelas, de las instituciones, sino que también hay otras instituciones que van a participar de este proceso de educación. Para esto acá en el cuadernillo tiene la definición de escolarización, lo tienen que saber. ¿Qué es la escolarización? Es otra vez un conjunto de fenómenos que se van a producir, se van a distribuir y van a apropiarse de saberes que se va a llevar a cabo en una institución escolar. Esto lo dijo Birz también en 2009. La educación supone una educación permanente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir permanente? Porque nosotros aprendemos a lo largo de nuestra vida, aprendemos todo el tiempo, en la casa, con los amigos, en el club, en la calle, trabajando, en la escuela, con tus hermanos, con tus primos, permanentemente a lo largo de nuestra vida. La educación no tiene límite de tiempo, ¿sí? Entonces es permanente. Bueno, después vamos a hablar que tenemos la capacidad de aprender a humanizarse, tiene la capacidad, de aprendernos a humanizarnos a través de qué, de estar, de ser, de participar con otras personas. Acá vamos a tener la definición de lo que es la mirada pedagógica, porque acuérdense que una cosa es la educación, otra cosa es la pedagogía, están muy relacionados, en donde la pedagogía va
va a percibir a las personas que son seres de aprendizaje y desarrollo, en cualquier edad, en cualquier situación, en donde va a tener una cultura, una necesidad. Entonces la pedagogía va a buscar la forma de transmitir esos saberes, de transmitir esa educación. Entonces la educación es un conjunto de fenómenos, de saberes. La pedagogía va a ser la manera de transmitirlo, ¿sí? Por eso, bueno, la definición de mirada pedagógica se la tienen que saber. Es percibir a los demás como seres de aprendizaje y desarrollo, en cualquier edad y situación social que sea. ¿Qué es el saber pedagógico? Es un conjunto de conocimientos y convicciones que tienen los profesores acerca de lo que ocurre y debe ocurrir en las situaciones en el aula-patio, ¿sí? El saber pedagógico es muy importante, el profesor tiene que tener su conocimiento, tiene que tener sus convicciones, tiene que saber cómo manejarse, lo que puede ocurrir, lo que no en el aula, en las situaciones aula-patio, en nuestro caso como profes de educación física. Bien, después vamos a ver las diferentes tipos de educación formal, no formal e informal. Educación formal y no formal son procesos educativos sistemáticos, ¿sí? En donde el formal, el que empezamos por el principio, se da lugar en una institución escolar, tanto en el sistema, en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, en el nivel superior, terciario, universitario. Ahí encontramos nosotros la educación formal. Después, la educación no formal se va a ocupar de todos estos procesos sistemáticos que no van a suceder en la escuela, que están fuera de la escuela, pero que va a abarcar situaciones, acciones de alfabetización, dice, que se dan fuera de estas instituciones, ¿sí? Acá tenemos los ejemplos como los clubes, los gimnasios, las municipalidades. Acá encontramos un curso, el club está dentro de los procesos educativos sistemáticos, es educación no formal, ¿sí? Porque están fuera de la escuela, pero a la vez son sistemáticos, a la vez transmiten saber o acciones de alfabetización, ¿sí? Te dan alguna enseñanza. Y la educación informal son prácticas educativas azarosas. ¿Qué quiere decir azarosas? Que son al azar y de la vida, ¿sí? De la vida social, individual y grupal, que son socialmente significativos, o sea que tienen un significado a nivel social en nuestro aprendizaje. Acá tenemos los juegos infantiles, la tele, leer un libro, charlar con un amigo, jugar a la Play, usar las aplicaciones del teléfono, todas esas prácticas que se dicen o situaciones azarosas de la vida también nos transmiten una educación. No es formal tampoco dentro del sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es obligatoria, no tiene normas, etcétera, sino que uno lo elige como vivenciarlo y a la vez nos va a transmitir un aprendizaje, ¿sí? Por lo tanto, existe esta educación. Ustedes tienen que saber a través de los ejemplos la diferencia de formal, no formal e informal. Y saber que formal y no formal son procesos educativos sistemáticos y que la educación informal es asistemática, ¿sí? Pero que a la vez se resultan aprendizajes socialmente significativos. Y bueno, por último vamos a tener la diferencia entre educación física y pedagogía, porque tiene que haber una relación estrecha. Van a ver ustedes que en la facultad, una de las fuertes, van a tener todo didáctica, pedagogía, práctica durante los 4 años, o sea que está fuertemente consolidada lo que es la transmisión de saberes de este hecho educativo, ¿sí? La construcción de saberes y la transmisión. Bueno, ¿cuál es la relación? Primero, antes el cuerpo se lo tomaba como un instrumento, ¿sí? Como en una concepción de que éramos un conjunto de huesos, articulaciones, músculos, tendones, etcétera, y nada más. Más bien ahora con la pedagogía hay que incluir que el cuerpo también tiene un fenómeno social, cultural, histórico, o sea que tiene una historia, está inserto en una familia, que tiene un tipo de educación, en un tipo de sociedad, donde tiene su cultura, sus costumbres. Entonces la educación física no es solamente enseñar prácticas motrices por el hecho de decir correr, enseñar la resistencia, la velocidad y la fuerza y nada más, sino que ahora se lo ve a la persona a la que queremos enseñarle
no solamente que está compuesto de huesos, músculos y articulaciones, sino que hay que darle sentido y significación a nuestra práctica, ¿sí? Se entiende que la enseñanza va a ser un proceso, va a ser una creación y un conjunto de acciones, y que se lo va a mirar a nuestros alumnos también desde su forma integral, ¿sí? Que no solamente es decirle cómo es la actividad y nada más, ¿sí? Sino que a ustedes les va a pasar que van a ir a una escuela, le van a dar una actividad y va a salir muy linda, van a ir a otra escuela, le van a dar la misma actividad y va a salir tremendamente horrible. ¿Por qué? Porque ahí te va a demostrar que no somos todos iguales, ¿sí? Sino que hay que mirar un poco más a las personas con las que se le transmite el saber y que bueno, no es siempre lo mismo. Entonces ahí es cuando actúa todo esto de la pedagogía, para poder observar a la persona, tanto individual como lo social. Por eso acá está esta frase que puse, que la educación física va a tener una finalidad en el desarrollo como un conjunto de capacidades motrices, expresivas, físicas, afectivas y relacionadas a través de movimientos, pero siempre contribuyendo a la formación integral de los estudiantes. Por último, te va a hablar de que en la educación física va a buscar el auge, lo mejor de todas las capacidades, ¿sí? No solamente la ejecución técnica del movimiento, sino que a la vez van a presentarse otras capacidades, como las capacidades motrices, en donde vamos a tratar de buscar lo mejor de todos los aspectos corporales y motores de la persona, que después les va a servir para cualquier disciplina, no solamente para esa. Las capacidades físicas, que ya es enseñarles todo lo que es la condición física, la fuerza, la velocidad, la resistencia, la potencia, pero siempre vamos a buscar las características de los estudiantes para poder transmitirles ese saber. Y por supuesto también te habla de capacidades rítmicas, que buscar el control del movimiento, expresión, comunicación mediante una coordinación, agilidad y destreza, y lo que es afectivo y relacional, que está siempre, es lo que nosotros vamos a ayudar a impulsar el respeto, la aceptación, la valoración, el autoestima, el autocontrol y la colaboración. O sea que tenemos varios aspectos para enseñar en educación física, no solamente estirar la pelota o un partido de fútbol, ¿sí? Sino que la pedagogía está hecha para que comprendamos que a través de las capacidades motrices hay muchas cosas que se enseñan significativamente. Luego en la página 162 van a leer un cierre, conclusiones, un resumen de este pequeño tema de pedagogía, y a la vez interesante para ustedes como profesionales desempeñarse en el campo de la educación física. Hasta acá llegaríamos con pedagogía. Y por supuesto acuérdense de estudiar, repasar, estudiar, que es fundamental para la incorporación de los saberes, y como siempre digo, una de mis pequeñas frases: persevera y triunfarás.